saboreado después de escuchar a tanta gente tan buena y contando historias. Hay algunas historias que eran historias de cuentos, otras historias que pueden ser que son reales. Me gustaría contar una historia que no está documentada, pero que es así, la he oído en mi casa toda mi vida. Y me gustaría contarla ahora. La historia no es más ni menos que la falla pues es solidaridad, todos lo sabemos, todo es colaboración, es participación, pero a mí siempre me llama la atención cuando he visto una falla, un inot, lo he visto yo, un animal, digo, ¿cómo habrán copiado esto para hacerlo también? Siempre me llama la atención y es algo de lo que creo que nadie pensaba. Lo cierto es que en esta historia, que la conozco desde bien pequeñito, pues es real. Hace muchos años, quizá conozcáis una falla muy famosa que se llamaba de Valencia a Nueva York, al salen de un palo. Esa falla, pues, los más mayores se acordarán, no sé ni, creo que era de Regino más. No lo sé, no recuerdo. El caso es que hubo necesidad, o Cortina, eso Cortina, sí, era de Cortina. El caso es que hubo que localizar un palo de basa para poderlo copiar. Y Cortina, que tenía un taller, pues tenía muchos aprendices allí. Entre ellos había uno que le llamaban Pepín, y mira por dónde esté, como vivía por el campo, pues le encargó Chichiquet, marches a casa, y efectivamente al día siguiente lo trajo, lo formó, y una aguja, lo clavaron allí, y gracias a ese chiquillo, que era el aprendiz, pues se pudo pues hacer aquel inot tan importante. Simplemente, espoleado como digo al principio, me ha recordado esta historia y he tenido ganas de contarla porque, mira, pues... Simplemente deciros que ese aprendiz fue mi padre. Y simplemente eso tenía el orgullo y las ganas de contarlo.